Repensar implica reflexionar sobre la negociación colectiva, repensar implica volver a considerar la negociación colectiva y si tenemos que reflexionar, si tenemos que volver a considerar la negociación colectiva, parece que es porque hay algo de la negociación colectiva o que no nos gusta demasiado o que no está funcionando de la forma que debería, ¿no? Claro, yo aquí cuando hablamos de volver a plantearnos la negociación colectiva, de reflexionar sobre la negociación colectiva, pues la primera cuestión que a mí me surge es sobre qué faceta de la negociación colectiva tenemos que reflexionar, porque la negociación colectiva tiene múltiples caras, presenta múltiples facetas y por tanto yo me pregunto ¿qué es lo que hay que cambiar en la negociación colectiva? Cuando hablamos de volver a considerar la negociación colectiva nos estamos refiriendo al propio sistema de negociación colectiva, a la forma en que se estructura, a la forma en que se articula actualmente el modelo de negociación colectiva. ¿Estamos hablando de centralización o de descentralización de la negociación colectiva? ¿Es esto lo que tenemos que cambiar? Tenemos que abogar por una nueva estructura de la negociación colectiva. Sabemos que desde mediados de los años 80 en España se arrastra una estructura de la negociación colectiva caracterizada por la descentralización, por el predominio de los convenios colectivos de empresa y también por el predominio de los convenios colectivos sectoriales provinciales. ¿Es esto lo que hay que cambiar de la negociación colectiva? Abogar por una negociación colectiva centralizada y al mismo tiempo articulada, coordinada y vertebrada. O cuando hablamos de cambiar la negociación colectiva, cuando hablamos de repensar la negociación colectiva, nos estamos refiriendo a los propios contenidos de la negociación colectiva. Podemos decir en la actualidad que se está produciendo un empobrecimiento de los contenidos de la negociación colectiva, una devaluación de las condiciones de trabajo. Bueno, todo ello lo veremos a continuación. Repensar la negociación colectiva implica afrontar nuevos retos orientados a dar mayor cobertura convencional, es decir, abrir espacios a trabajadores que tradicionalmente se ven desprovistos de convenio colectivo o abrir espacios hacia trabajadores colectivos de trabajadores que a resultas de las nuevas formas de organización productiva se están viendo privados de cobertura convencional, se están viendo despojados de convenio colectivo. Repensar la negociación colectiva implica la necesidad de adecuar el modelo legal de negociación colectiva a las nuevas formas de organización del trabajo productivo, ¿no? Donde podemos encontrar ciertos vacíos legales. Estoy pensando básicamente en toda la problemática que plantea la descentralización productiva, contratas, subcontratas, los problemas que plantean los grupos de empresa en materia de negociación colectiva básicamente, y donde la jurisprudencia, pues en determinadas circunstancias, se ha pronunciado, en cierto modo, para cubrir el vacío legal y se ha pronunciado pues de forma más o menos satisfactoria. O por último, repensar la negociación colectiva, volver a considerar la negociación colectiva implica la necesidad también de articular un nuevo modelo transnacional de negociación colectiva con intervención del sindicalismo internacional, con intervención básicamente de la CSI, de la Confederación Sindical Internacional, con intervención de las federaciones sindicales internacionales, con intervención en determinadas circunstancias del Sindicato Nacional a raíz del proceso de globalización y de la presencia de las grandes compañías multinacionales. Quizás la solución más plausible sería, en cualquier caso, la creación de lo que se conoce habitualmente como unidades transversales de negociación colectiva, ¿no? Tenemos alguna experiencia en la actualidad donde se ha celebrado, por ejemplo, en el sector, en la empresa Repsol YPF en Puerto Llano, se celebró un acuerdo colectivo que aglutinaba a todas las empresas auxiliares que prestaban servicios en Repsol YPF de Puerto Llano. Es decir, que lo que se está negociando no es un convenio de empresa, no es un convenio de grupos de empresas, sino que es un convenio colectivo sectorial para un sector transversal. La negociación colectiva, en mi opinión, ha tenido un eje central que ha sido la creación y extensión de derechos y
y en ese sentido ha sido un instrumento, como decía, de avance y progreso social. Bien, están intentando introducir mecanismos que van a desnaturalizar o que están desnaturalizando de una forma, digamos, contradictoria y de una forma lenta ese objetivo o esa finalidad de la negociación colectiva, y en mi opinión se está dando sobre todo en que quieren que la negociación colectiva no pivote sobre ese eje central de extensión, generalización de derechos, ampliación de derechos, sino sobre una especie, sea más bien un instrumento técnico de gestión y administración de recursos. Es decir, cada vez se dan más en algunos convenios importantes, que una buena parte del convenio gira sobre un eje que es la administración y gestión de recursos, pero no dando mecanismos de codecisión, eso podríamos entrar en ese terreno, sino simplemente haciendo que una parte importante sea de carácter organizacional y en detrimento de la parte correspondiente a los derechos de los trabajadores. Entiendo que desde el sindicalismo de clase y desde las representantes de los trabajadores en general hay que enfrentar estas tendencias y esta situación que se da en general en la negociación colectiva, si queremos realmente, en relación también con lo que planteaba muy bien Amparo, repensar qué hay que hacer para que la negociación colectiva siga siendo un instrumento favorable a esas finalidades de extensión de derechos, de creación de derechos y de reparto de poder. Por último, yo creo que es preciso avanzar también en un camino que es arduo y que es escarpado y que, desde luego, desde una posición reivindicativa débil es imposible de avanzar por él, sería imposible, digo, avanzar por él, que es el camino de la codecisión. Si la codecisión no la tenemos en los instrumentos legales y hay prácticamente, en el plano estricto de codecisión, prácticamente no hay ningún instrumento legal que avance en ese terreno, pues en la negociación colectiva se podrían establecer mecanismos de codecisión. Y yo creo que, sobre todo, en las materias y decisiones empresariales que afecten a los derechos de los trabajadores, hay que impulsar y avanzar en ese camino, porque es la única forma, o es el camino, en mi opinión, más seguro para que la negociación colectiva sea realmente, o vuelva a ser, un instrumento de avance y de progreso social, y sea fundamentalmente un mecanismo de extensión de derechos, de extensión y de creación de nuevos derechos, no solo de los derechos estrictamente laborales, sino de los derechos también de ciudadanía, de los derechos relacionados con el trabajador en su vida como ciudadano, en su vida. También es un campo que se tiene que abrir a la negociación colectiva, porque el trabajador necesita no solo armonizar su vida laboral y familiar, sino que necesita otra serie de derechos relacionados con su situación o con su posición de ciudadano en la sociedad.